reuniéndonos para hablar y hacer un resumen de todo lo que ha pasado en el día de la fecha. Ha sido un programa emotivo, ha sido un programa cargado de información. Culto. Nadie mejor que ella para hablar un poquito de todo lo que hablamos, encontrarle la vuelta espiritual a todo lo que hemos hablado. Y está con nosotros nuestro gurú emocional, nuestra tarotista favorita, Respira, Pablo, respira. nuestro enviado de la luz, Ana Gabriela Morales con nosotros. Anita tu barra. Y nosotros tres nos vamos para que Ana haga su decálogo final. Gracias. Totalmente. Qué responsabilidad. Exacto. No, por favor. Gracias. Hola, Ana. Tan lindos. Qué lindo Gracias. tenerte aquí. No, gracias por siempre recibirme. Bienvenida, Ana. Gracias. Ana, hoy vamos a estar hablando, a ver, bueno, ese es el tema que te corresponde porque en teoría te corresponden todos los No, temas de los ¿cómo cuales así? hemos Sí, estado todo, va a hablando. hablar de todo. No, bueno. ¿De qué? ¿De qué quieres desarrollar? ¿Cómo hoy? Porque- superar el duelo? ¿Cómo superar el Hoy- duelo? Hablando del Día de los Difuntos. Complicado. Sí, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso para acercar como esa información porque, bueno, recordando que todos en algún momento vamos a pasar por allí, todos vamos a tener la pérdida de un ser querido y todos obviamente nos va a tocar partir, ¿no? ¿Se pasa un duelo o se aprende a llevar el duelo? Es una pregunta que me parece importante porque yo siempre tengo esa dicotomía. Bueno, vamos a ir como por partes. El duelo es un proceso que tiene que vivirse, que tiene que transitarse. El duelo no solamente puede ser por la pérdida de un ser querido, eso también es importante que lo sepan. Puede ser por la pérdida de un trabajo, puede ser porque finaliza una relación de pareja que era muy importante para ti. O de amistad. Así que, o de amistad, correcto. Siempre que haya una pérdida se considera que allí existe un duelo, aunque hoy estamos como hablando específicamente del duelo por la pérdida de un ser ¿Qué es querido. el más grande, creo, en cuanto a impacto? Claro. Hasta perritos. Pues No, mira, no, la pérdida física de un ser querido, más allá de que hay trabajos y condiciones y amistades, creo que es lo que más golpea y es lo Sí. más difícil de entender en la trascendencia humana. Sí, porque los seres humanos pues tenemos la tendencia a apegarnos y entonces qué difícil, ¿no? Los apegos y sobre todo a nuestros afectos. Entonces es importante como saber que hay como ciertas etapas dentro de este proceso. A mí me gustaría contarles sobre la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que bueno, es una eminencia y a quien admiro muchísimo, ya falleció hace muchos años. Fue una persona que acompañó, fue psiquiatra y acompañó a las personas, a los enfermos terminales y les ayudó, les asistió para el buen morir. Y ella estuvo tantos años en compañía de estas personas que ella desarrolló y se dio cuenta que hay como unas etapas dentro de este proceso de duelo. Entonces, una primera etapa, por ejemplo, es la etapa de la negación, ¿no? Cuando yo, bueno, me vivo esto y digo, no puede, esto no me puede pasar a mí, esto es horrible, esto es una pesadilla, yo me peleo con esto que está sucediendo. Luego de la etapa digamos, de la negación viene como la ira, ¿no? Y me da como mucha rabia y también allí, por ejemplo, puedo sentir culpa. Y porque si yo hubiese hecho esto, si le hubiese dicho esto, que me faltó hablar de esto. Luego ya viene una etapa de negociación. En esta etapa de negociación es como, por ejemplo, también ella lo veía, estas etapas de duelo la vive una persona, por ejemplo, que es diagnosticada con una enfermedad terminal y que ya sabe que su vida, digamos, que tiene los días de alguna forma contados, que todos los tenemos, pero no lo Sí, saben. en ¿no? realidad no lo sabemos. Ojo. En realidad todos nos viene. Esa es la Exactamente. desventaja. Todos estamos en filita con nuestro ticket, pero no sabemos qué día toca. Entonces, en esta etapa de la negociación, las personas empiezan como a conectar con algo más allá, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, esto me está pasando, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? O yo, por ejemplo, busco alguna cura milagrosa o voy con alguna deidad a la que yo le tenga fe y me conecto como para que me ayude en este proceso. Después de esta etapa ya viene entonces como la depresión, o sea, es cuando ya realmente entra la tristeza porque yo empiezo a darme cuenta de que esto de verdad pasó, de esto de verdad está sucediendo. Y por último, digamos que llega la aceptación, que como parte de lo que tú me preguntabas, Pablito, y entendiendo también que estas etapas no son lineales. Es decir, no es que van en orden. La persona puede brincar de una etapa a otra, inclusive puede regresar. saltar una y todo etapa. va a depender de la persona. O regresar. Y no hay franja de O tiempo retroceder. tampoco. No, es muy importante eso, el duelo, no hay un tiempo estimado para que una persona se recupere de una situación de duelo. Sí, digamos que dentro del ámbito terapéutico, si tú en un periodo de 1 a 3 años
no has Eso es lo que te podido iba a decir. retomar tu vida habitual, es decir, tus rutinas, por ejemplo, de aseo, de comer, digamos, de tener una vida con cierta actividad, sí es bueno que busques apoyo, ayuda psicológica, ayuda terapéutica. 3 años es mucho para no tener aseo ni retomar la vida. O sea, Ana, yo creo que hay y- diferentes tipos de Eso te iba a decir, grados, porque ¿no? acuérdate que hay personas que no llegan hasta allí. Por ejemplo, hay muchas personas que se quedan durante un tiempo, inclusive años, en la negación. Y simplemente yo evado conectar con que esa persona ya no está, porque el dolor es tan profundo que yo no quiero aceptar esto. Entonces yo... Pero es que es inverosímil a veces el dolor. Sí. Porque digo, yo por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi abuelito que falleció yo viviendo aquí en Panamá. Era mi familiar junto con mi abuela por elección que más afinidad tenía, porque los padres son los padres de uno. Así es. Claro, yo al no haber estado en Argentina cuando él fallece, mi asociación es que, o sea, en el día a día no lo tenía, pero cuando voy a Argentina, siento que hay algo que falta. Y hay una negación a eso, no puede ser. O sea, no puede ser que no esté. Y no está. Sí. Y eso es como que el cerebro de uno, hay cosas que no los puedes, no lo cree. Y No es te como, puedes explicar. es difícil. Sí, porque acuérdate que, parte de estar aquí, ¿verdad? Y ya vamos a meternos ahorita un poquito, digamos, en el ámbito energético más espiritual, es aprender el desapego. El desapego es uno de los grandísimos aprendizajes que tenemos como seres humanos. Entonces, cuando una persona parte, cuando un ser querido parte, nos da un gran regalo. El regalo de la oportunidad de crecer, de fortalecernos y de soltar, porque las personas no son nuestras, ni siquiera nuestros hijos, ¿verdad? A los que criamos, parimos y dimos a la vida, las personas tienen cada quien su camino y su recorrido. Y recordando siempre que la muerte realmente, o el pasar de plano, que es un término que a mí me gusta más usar, es simplemente el inicio de una nueva vida, es realmente volver al hogar, porque nosotros acá estamos desde un ratico. Nosotros todos volveremos al hogar, al mundo espiritual, que es realmente a donde pertenecemos. Entonces, mientras estamos acá, pues, ¿qué podemos hacer? Y también es importante esto, ¿sabes? Porque también en algún momento nos va a tocar apoyar a alguien que está pasando por un proceso de duelo, y eso también hay que hacerlo. Por ejemplo, al principio que hablaste y mencionaste de las mascotas, es muy importante nunca como minimizar el duelo de alguien. Exacto. Si tú estás al lado de alguien que perdió un ser querido, o a veces los duelos de mascotas son duelos muy incomprendidos para las personas que no. Exacto. Entonces es como, ay, bueno, yo tenía una paciente que recuerdo mucho porque su gran dolor no era solamente el dolor por la pérdida de su mascota, sino que ella no podía hablarlo con nadie, porque en lo que Nadie le le contaba entendía. que No lo le decían, ay, pero cómprate otro. No. Ella me bueno. decía, no puedo ni hablar de esto con alguien porque no me comprenden, o sea, esa era su gran frustración. Claro. Entonces, nunca comparar, nunca minimizar, nunca tratar de decir, ay, bueno, tú por lo menos tuviste tiempo de despedirte, porque mira, a mí lo que me tocó fue peor. No, Imagínate no, hay lo gente que te va a no, matar. bueno. Esto Ana. no ayuda, es importante saber. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay como una forma correcta de llevar el duelo? Esto te lo pregunto porque por lo menos en Panamá se tiene mucho la costumbre de que las personas tienden a vestirse de luto, es decir, de blanco o de negro durante algún tiempo, pero realmente yo considero que esa, que es una de las prácticas más arraigadas en los panameños, a mi parecer no le encuentro tanto sentido, porque es que yo puedo estar vestida de fucsia o de naranja y por dentro estar destruida, así como puedo estar vestida de blanco y por dentro estar súper alegre. Sí, yo creo, y me gusta mucho tu pregunta, que no hay una forma correcta. Esa es la respuesta en realidad. Hay todos unos constructos y unas creencias a nivel cultural, pero ya estuvimos conversando, ustedes estuviste contándonos sobre cómo se celebra en México y qué diferente se enfoca la muerte, se celebra porque este ser querido ya no sufre, ya no está en este mundo que está lleno de problemas, de cosas difíciles, está en el mundo espiritual y sigue aprendiendo, sigue evolucionando, así que lo que hacemos es celebrar la vida y conectar con lo bonito que nos dejó esa persona. Desde el punto de vista, hay un tema cultural, que es este tema de que hay que vestirse de ciertas formas, hay que guardar ciertas formas, no se deben hacer fiestas. Esto es un tema, ya como cada guardar quien lo respeto. adopta de acuerdo. O sea, lo importante es que haya la libertad. Lo dañino, siento yo, es cuando tú tratas de imponer a alguien que las Claro. cosas deben hacerse de cierta forma. Por eso te decía que no hay como una forma correcta. Sí. Si tú te sientes contento, si tú te sientes tranquilo y te da más paz vestirte de verde, por ejemplo, o vestirte de azul,
¿quién te puede decir a ti cómo tú llevar tu duelo? Y es algo totalmente superficial. ¿Quién sabe exactamente que no tiene nada que ver con tu estado internamente? Así que para mí la respuesta es esa. La forma en que tú conectes y te dé a ti más paz y tranquilidad es la que además le va a dar más paz y tranquilidad a tu ser querido que está en proceso de trascender. A eso iba. Eso es muy importante. La gente tiende a pensar que por llorar más, ¿verdad? Entonces yo demuestro cuánto me duele. Y yo demuestro... ¿Y para qué quieres demostrar cuánto? ¿A quién le vas a demostrar? Porque es Exactamente. como que de cara al mundo exterior, pero realmente la procesión va por dentro. Sí. Realmente lo que debería hacer es que tú puedas simplemente, bueno, si tienes que llorar, lloras, porque obviamente, y esto es algo importante que no quiero que se me vaya a escapar, todo el mundo debe hacer sus procesos de duelo como los tenga que hacer. Si te toca llorar, hay que llorar. Si toca pegar gritos. Si toca ponerse bravo, ponerse bravo. Pero aparte, es que tú le dijiste, cada persona es un mundo. Hay Así personas es. que capaz que lloran al mes de lo que pasó. Sí. Hay personas que lloran los primeros 2 meses y no paran. Hay Correcto. personas que no lloran hasta dentro de 3 años. Yo digo, Así es. importante respetarse uno. Así Creo que es. eso es Y importante. Pablo, respetar a los demás también. Porque Correcto. tendemos a jugar, uy, que a Pablo se le murió el papá y no lo vi llorando. Pero Sí. qué sé Ajá. yo, ¿cómo puedes llevar tú Eso- tu duelo? ¿Cómo te Correcto. funciona? Eso es lo que yo quería hablar. Lo que Sí. hablamos de, no sé si lo has escuchado Así con es. Cristina Raquel aquí al principio, del respeto del tiempo y lo que uno le dedica al otro. Yo creo que va por un lado Sí. de la empatía humana. Cuando tú decías, esta mujer perdió su mascota y no puede hablar con nadie, por ejemplo. Es un poquito lo mismo, es como respetar al otro. Yo me acuerdo, Carolina, cuando pasó todo el tema de la madre, que fue muy duro, ella odiaba que haya gente que le dé como consejos o palabras de pasa tu duelo sin haber vivido eso. Wow. O sea, Sin haberlo vivido. Claro, y es como que en cierto punto Sí. no está mal el concepto. Es como que puedes decirle estoy para una persona, pero no me digas a mí cómo tengo que pasar mi duelo. Porque Tal claro, cual. mi abuelo abusaba de mí cuando yo era chico y a ti se te muere tu abuelo y mi respuesta va a ser fría. A mí cuando se murió mi abuelo me puse contento, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, Sí. respetar al otro es la empatía. Dedicarle un tiempo a la otra persona es dedicarle tiempo a que esa persona haga su duelo a su manera. Correcto. Lo más importante, perdón, Caro, es cuando, por eso te decía, cuando tienes un acercamiento con una persona y te toca ser tú quien acompaña en el duelo a alguien, es muy importante y yo creo que lo más sanador que tú puedes hacer es, 1, respetar su espacio, respetar el tiempo y 2, decirle estoy aquí. Exactamente. Y un abrazo y silencio. La persona no necesita mucho más que eso, porque muchas veces queremos ayudar Las palabras sobran. y ahí. lo que hacemos es que lo que hacemos es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero realmente no ayuda, no aporta. Solamente que esta persona sienta que estamos ahí, yo estoy aquí para ti. No tengo más nada que decir, ni juzgar, ni aportar, a menos que tú vengas a mí, me siento de esta forma, quiero compartirte esto, eso es otra cosa. Ya hay un llamado, ya hay una apertura, estoy buscando ayuda, estoy buscando un acercamiento. Pero lo ideal es que tú puedas mantener esos espacios de silencio que son muy sanadores y que la persona sepa que tú estás. Simplemente, eso es lo mejor que podemos hacer por alguien que está pasando por un duelo. Por nuestros seres queridos, yo estoy contigo y creo que con Caro. Celebrarlos, recordar desde la alegría los bonitos momentos. Siempre es bonito, a mí me encanta la costumbre mexicana, que también lo hay en otras culturas, de tener un altar en casa para celebrar. En mi casa yo tengo un altar junto a mi esposo, tenemos todos nuestros ancestros que ya han fallecido. ¿Siempre o hoy? Siempre. Todo el tiempo, Siempre, todo el año. Todo el año, porque tengo allí a mis protectores, Claro. muchos protectores que tengo para mi hogar y para el trabajo que yo llevo a cabo. Y de un lado, entonces, tenemos a todos nuestros ancestros, los abuelos, las abuelas, mi papá, que también falleció cuando yo estaba muy joven, cuando yo tenía 20 años, está allí. Y los recordamos con cariño, tratamos de... cuando tú te ríes, te voy a decir algo, la risa es algo increíblemente poderoso. Nosotros los seres humanos no tenemos conciencia de lo que es, pero es algo que traspasa, les cuento, inclusive a otras dimensiones. Cuando tú te ríes en nombre del que está del otro lado, Wow. esto le llega. Wow. Esta energía es tan poderosa. Cuando tú te cuentas un chiste y cuentas una anécdota, por ejemplo, recordando a tu mami, te acuerdas de aquel día que fuimos y mi mamá se cayó y echó no sé qué, y y te ríes y la recuerdas. Eso es lo que llega de aquel lado y los ayuda a seguir con su camino, porque ellos también necesitan saber que nosotros podemos seguir solitos,
para ellos continuar con lo que tienen que Claro. por delante que le Ana, corresponde. en base a eso que Sí. estás diciendo, ¿qué hay de cierto en eso de que cuando nos aferramos, pero en el mal sentido de que estamos sufriendo y han pasado un montón de años y seguimos sin superarlo, no dejamos como que esa persona descanse realmente en Y paz? quede en el purgatorio. Unámoslo con lo que pasa. Exacto. Sí pasa. Wow. En mi experiencia, sí pasa. Y no solamente que no dejas que el alma de esta persona avance hacia donde le corresponde, sino que tú tampoco puedes mirar a la vida. Claro. Tú estás conectada con la muerte, estás conectado con el dolor y entonces no puedes avanzar, no puedes mirar al futuro. Así que sí, hay que, por eso, pues hay que vivirse el duelo, no se puede escapar de él, no se debe evadir, porque eso es como yo siempre digo, es como la basurita que tú barres y la metes debajo de la alfombra. Por algún lado eventualmente va a salir y probablemente sea en una manifestación física en tu cuerpo que te hace un llamado y te dice, hey, esto lo tienes que llorar, esto lo tienes que llorar, eso te causó dolor y ese dolor tiene que salir, es normal y es así. Y luego con el tiempo, como todo, pues vamos aprendiendo cómo a pasar la página. Nunca, por ejemplo, en el caso Caro, nunca vamos a olvidar a mamá, nunca voy a olvidar a mi papá, pero simplemente cambia la forma en que yo veo y me relaciono. Claro. Y yo te diría que muchas veces está más cerca cuando ya están del otro lado Que cuando están aquí. cuando están acá Ana, físicamente. ahorita que tú mencionas eso, me causa mucha curiosidad porque, vamos, hay muchas personas que me preguntan en las redes sociales como, ¿cómo hiciste para superar esto? ¿Cómo lo has hecho? O te admiro mucho porque simplemente ven esta parte de las redes sociales. Yo no voy a salir con un aro de luz mientras lloro, mientras extraño a mi mamá. No lo voy a hacer, eso es algo muy personal. Y solamente yo, mi familia, Pablo, saben cuándo lo hago. Pero sí, de repente yo sí le tengo que agradecer a mi mamá. Mi mamá perdió a su papá a los 30 años. Entonces yo creo que ella me estuvo preparando toda la vida para cuando algo así pasara. Okay. Ella siempre me decía, mi hija o hija, la vida es una, todo el mundo se tiene que morir en algún momento, forma parte de la vida. O sea, siempre mi mamá me habló de esa forma. Entonces, sabia. obviamente sí me ha costado muchísimo, yo todavía hablo de ella y lloro, pero esa fortaleza ella me la pasó. Cuando a mí me pasa lo del accidente, yo te puedo decir, yo internamente sentí a mi mamá conmigo que me protegió, la sentí muchísimo, pero sí había muchos comentarios como que, pero es que tienes que dejar descansar a tu mamá en paz. Entonces, me gustaría que me explicaras, porque yo siento que yo dejaba a mi mamá descansar en paz, pero hay personas que según la Biblia, como que una vez que mueres ya no hay forma de que tú te conectes con tus seres que quedan en la tierra. Entonces, no sé realmente cómo interpretar ese mensaje. Mira, yo siempre trato de ser como muy respetuosa de las creencias de cada quien. Y cada quien puede conectar o no con sus seres queridos del otro lado. En mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido y yo he aprendido en mi ejercicio, sí hay una conexión. El velo que nos separa de ellos es un velo súper delgadito y en días como estos, que son días especiales, ¿por qué son especiales? Porque hay un pocotón de gente alrededor del Con el mundo mismo sentimiento. con el mismo sentir. Con la La misma energía, intención, sí. el poder de la intención es demasiado brutal. Sí. Cuando hay millones de personas pensando en lo mismo, eso manifiesta y crea Sí. una realidad. Entonces, si hay un montón de personas recordando a sus muertos, rindiéndoles tributo, entonces es como que ese velo se hace súper delgadito y podemos tener esa comunicación. Yo creo que te diría, Caro, que tu forma de comunicarte con tu mamá, nadie tiene derecho a juzgarla, nadie tiene derecho a decirte si tú a tu mamá la puedes llorar o no y cuándo la puedes dejar de llorar o no. Si tú te sientes conectada con tu mamá, esa conexión es real, Claro. créeme, es real. Aquí no entran temas religiosos, aquí nada de eso, porque es un vínculo que nunca muere. Solo muere a quien olvidamos. Y entonces a ti nadie te puede quitar eso. La forma en que tú te vives el duelo por tu madre y la forma en que tú sigues conectada con ella es tuya. No dejes que nadie se meta ni te diga cómo hacerlo porque en la Biblia o en no sé qué de dónde dijeron. Eso es para ti y eso es y créeme que si tú la sientes cerca, Sí. no dudes que definitivamente es ella que está allí cerca. Les Y otra cuento que... una cosa que quiero decir también, y las Sí. escrituras sagradas, cualquier libro de cualquier religión que sea, también están interpretadas por seres humanos. también. Claro, No hay que sí, yo olvidarse de eso. siempre Por lo he eso, dicho. a mí me encanta Correcto. la forma holística de pensar en el sentido de
la interpretación de todo lo que tú estás escuchando, leyendo y te están adoctrinando está hecho por un ser humano. Claro. Correcto. O sea, y los seres humanos somos de base imperfectos. Así que todo lo que pasaba por un filtro humano tiene desperfecto. Claro. Y además, bueno, que sepan, yo conozco la Biblia, estudié en una escuela católica y la Biblia ha sido editada, cortada, Pegada. y esto es un hecho histórico Sí. conocido, ¿no? O Sí. sea, no, simplemente en Sí. el entendimiento de que hay información que no conocemos y no podemos pensar que en un libro está contenido todo el conocimiento de la verdad historia de la absoluta, humanidad. 100%. Ana, y yo creo que Sí. el error también está como en arraigarse a lo que uno cree e irrespetar lo que creen los demás. Totalmente. La base de todo siempre es el respeto. El respeto y la flexibilidad, porque sabes que lo que yo siento es que nosotros sabemos un pedacito a lo mejor de este tamaño Total. del todo lo que es el estudio. Y el problema es que cuando con Entonces- ese tamaño quieres justificar todo lo que pasa. Sí, O sea, el o mundo es mucho juzgar. más macro que eso. O juzgar al otro también. Correcto, totalmente, o totalmente. criticar, así que siempre tiene que ver, yo digo, yo nunca voy a dejar de aprender, nunca voy a dejar de abrirme. Cualquier persona que llegue a tu vida te trae información para aprender. Y cuando cuando tú cierras y tú dices, bueno, esto ya yo lo que yo sé, el mundo es así, la vida es así, la gente cuando se muere, los buenos van para el cielo y los malos van para el infierno y yo me quemé, esa es mi versión, es perfecta, es válida para ti si eso te hace feliz, pero para mí... Es un poquito chiquita. Pero hay personas, ¿sabes qué? Sí, hay sí, personas sí. que sienten una tranquilidad Sí. y un cierto control. Es la zona de confort. Una también. zona y un cierto control de que, ok, como yo me porto bien, entonces yo sé para dónde voy. Entonces, bueno, nada, en fin, que lo importante es tener apertura, creo yo, y si llega información, léela, mírala por ti misma, tú mismo experimenta, tú mismo conecta, y esa es la mejor medida. Qué lindo. Así es. Ana, qué bonito mensaje que nos has dejado. Y qué lástima que se nos haya acabado el tiempo tan Ay, rápido, ¿verdad? sí. El tema es súper interesante. Sí, Anita, creo que era la mejor forma de darle cierre al programa el día de hoy, honrando a los difuntos también, que aprendiendo a hacer los procesos esos de trascendencia donde uno tiene que soltar también y aprender a vivir feliz. Así es. Gracias. Te queremos, Ana. Te queremos. Remataste la energía linda que hubo hoy, ¿eh? Qué linda energía. Me encantó el programa de hoy, chicos. Nos vemos. Disfruten las fiestas patrias. Caro, gracias por venir. De nada. Ahorita te paso mi factura. Y le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi abuelito hasta Chorrera, que está cumpliendo creo que 96 años. Así que abuelo ¿Escuchaste, Ana? seguramente está dormido, pero mi abuela le da mi beso de cumpleaños. Ese sí que no se quiere ir más, Ana. ¡Belleza! Ese tiene los piques tuyos, míos, de todos. Ese de verdad. Felices fiestas patrias a todos. Chao, Chao. descansen. Nos vemos.